tardes. Capítulo 65, las cartas sobre la mesa. Tema de nuestras cartas, tenemos el catering de Open Cluster. Un capítulo interesante, como pretendemos que siempre lo sea. Por supuesto, partimos dándole las gracias a nuestros panelistas estables, don Mario Villalobos. Hola, ¿cómo están? No lo vamos a presentar, pues ya lo hemos presentado siempre, así que ya, igual a Fernando Kraus. Y nuestro invitado sí que lo vamos a presentar, no lo han puesto en pantalla, pero es don Salvador Millaleo Hernández, institutano, abogado de la Universidad de Chile, doctor de Sociología de la Universidad de Bielefeld, de vasta trayectoria académica y asesorías al gobierno. No precisamente, pero ahí se notó. Queremos ver, por supuesto, lo que estamos hablando todos, los que algo nos interesa, la contingencia nacional, del conflicto que pasa en la Araucanía. Los acontecimientos de la Araucanía nos traen a debatir, y a debatir con altura de mira. Esto no es la chimuchina, la poca cosa. Vamos a ver qué podemos operar, la diferencia entre el conflicto mapuche, el Estado, cómo ve las cosas, y cómo ve las cosas nuestro invitado Salvador Villaleo. Buenas tardes, un placer estar con ustedes acá. Vamos, ¿cómo ve el conflicto mapuche? Porque, a ver, déjame decirte algo. Esto del mapuche en sí, que tú tenías de profesor, de guía, de tutor a Carlos Peña, y sacó una muy buena columna en el Mercurio, hablando de la memoria, era la justicia amnética, la justicia correctiva, y habló un poco las disputas de territorio real y simbólico que pertenecían a los mapuches. ¿Cómo ves tú el conflicto? ¿En qué va? ¿Estamos entrampados en la nueva imperial de 1989, en Conadi en 1990 y tanto? ¿O hemos ido para atrás o para adelante? Bueno, a la vista de los últimos sucesos parecería que hemos retrocedido al siglo XIX. Esto es donde el Estado despliega su furia, rompiendo todos los estándares de derechos humanos y el Estado de Derecho en sí mismo, contra un joven inocente que estaba trabajando y volvía a su trabajo. Después esconde las pruebas, después da versiones contradictorias. Entonces parecería que estamos en el siglo XIX, pero que hemos retrocedido. Pero la verdad es que creo que en una importante dimensión nunca hemos salido de allí. Y nunca hemos salido porque tenemos en la mente, sobre todo las élites, pero yo creo que gran parte de los ciudadanos chilenos tienen en la mente un imaginario del siglo XIX, donde el Estado unitario, donde todos somos chilenos, así sin ninguna calificación, sin ninguna diferenciación interna, y donde los mapuches serían a lo sumo chilenos muy pobres y conflictivos para algunos, y nada más. Y eso es como enfrentamos el problema, y si dan problemas, bueno, se mandan a las fuerzas especiales, como en este caso. No sé si exactamente podemos decir que hemos retrocedido al siglo XIX. Yo creo que acá tenemos un hecho puntual, efectivo, que ha ocurrido con un crimen atroz. Venía escuchando recién los comentarios, efectivamente los antecedentes que pudiese eventualmente tenido Camilo Catrillanca no disminuyen en nada la gravedad del crimen que se cometió, e incluso si hubiese estado participando en el delito que se le imputaba. ¿Qué antecedentes tenía Camilo Catrillanca? Básicamente el comentario que hace no son antecedentes criminales, estoy hablando de los antecedentes personales, porque no tenía antecedentes judiciales, pero había antecedentes que había participado en algunos hechos. Eso es real, eso es efectivo. Pero quiero decir que no disminuye nada la gravedad de lo que pasó. Pero también da la impresión que esto que ha ocurrido ahora la semana pasada es producto de un gobierno que ha entrado con toda la fuerza a controlar una situación tremenda de sublevación en un sector que no la hay. Tenemos delitos ahí comunes, y lo que hay efectivamente es que el gobierno cree que tiene que aplicar la fuerza para controlar el orden y seguridad, pero también con el lanzamiento al comienzo de su gobierno del Plan Araucanía demostró que lo que tiene principalmente es voluntad de avanzar realmente, ¿ya? No debemos olvidar que en el caso del gobierno Piñera, en el pasado no hubo ningún mapuche
que hubiese sido asesinado, muerto, o resultado muerto por producto de ninguna razón, ¿ya? Sin embargo, los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría sí, creo que son 14, ¿ya? Por lo tanto, este hecho de que yo creo que es extremadamente grave, no debemos usarlo para detener conversaciones ni afectar la buena voluntad que tiene el gobierno efectivamente de avanzar al respecto. Yo sí creo que estando rotas las confianzas como está hoy día, efectivamente las cosas van a ser un poco más complejas, porque en este clima es imposible sentarse a conversar. Yo creo que lo primero que van a tener que hacer es buscar la forma de recomponer las confianzas. No veo otra manera de hacerlo. Oye, Fernando, te pregunto a ti, el manejo que ha tenido el gobierno desde el punto de vista del ex canciller Moreno, ¿ha sido el mejor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué terminó Camilo Catrillanca asesinado por la espalda? Porque la verdad que las fotos que circularon por las redes, efectivamente el tipo tenía un balazo prácticamente en la nuca. Me tocó ver las fotos muy fuertes por lo demás. Sí, mira, a ver, yo creo que hay que hacer una separación de los temas, de este hecho puntual, entendiendo que yo de ahí quiero derivar en un par de preguntas a Salvador, pero brevemente yo creo que hay que separar lo que es la política que hizo el gobierno, que yo creo que evidentemente hay elementos comunes con lo que ha sido una política de Estado, pero ese tema, y que esa política de Estado ha tenido un componente muy importante de militarización del territorio, en un Estado que ha hecho intentos, pero a todas luces insatisfactorios, en afrontar una situación que es histórica y que no es tan lejana. O sea, cuando uno habla de fines del siglo XIX, tampoco es una fecha tan cercana para procesos tan complejos. Pero fuera de eso, yo creo que efectivamente el gobierno erró en su política, si eso es lo que está en cuestión hoy día. Perdón, la militarización es del no, este gobierno o lo que pasa es que la política pasado? no es solamente el que se haya habido militarización o no, sino que tiene que ver con la puesta en escena. Esos son los mensajes políticos que se enviaron en algún momento y ese énfasis, ¿verdad? Perfecto. E intentar creer que la lógica del garrote y la zanahoria como si fuesen cuerdas separadas, que no tienen nada que ver. No, pues al final es un mismo gobierno, estamos en un mismo país, digamos, todo está muy relacionado. Y efectivamente yo creo que en el caso del canciller, que es la pregunta que tú me haces muy específicamente, yo creo que él está muy complicado porque cuesta mucho y todos fuimos testigos de un intento que debemos juzgar como franco de su parte de recomponer, digamos, confianza, establecer una relación, pero el dicho, digamos, cabe muy bien en esta instancia, digamos. Tal como dijo Peña, las cenas pan y vino. No, pero todo, muy difícil. No resulta está bien, pero no es que no solamente que no resulten, sino que es una cosa mucho más sencilla. Las confianzas cuestan mucho en componerlas y se desarman o se desarticulan muy fácilmente. Sí. Y eso fue lo que yo creo que estamos en este momento. Yo creo que evidentemente en el tiempo que queda de este gobierno es muy difícil que uno pretendiese que se volviese a una situación sin cambio. Y en esa línea lo que quiero preguntar, aprovechar que tú me diste el pase, Jorge, ¿cómo ve la perspectiva, digamos, de la política indígena hacia el mundo indígena o hacia el mundo mapuche que tiene este gobierno? ¿Cómo lo ves tú en perspectiva? ¿Qué es lo que puede resultar después de este lamentable episodio, digamos? A ver, parece evidente que el empeño del ministro Moreno va ahora a enfrentarse a obstáculos que son difíciles de pensar que se puedan remover. De hecho, ya el ministro Larraín lo dijo, que esto se veía con pocas posibilidades de que resultara, porque en definitiva aquí hay un tema que es un tema histórico ya, o sea, son varias décadas donde hay un abismo de desconfianza con el mundo indígena, y lo que se saluda del esfuerzo Moreno es que está haciendo un esfuerzo, y yo creo que hay que reconocer que este gobierno estaba haciendo un esfuerzo y que el gobierno anterior no lo hizo. No es que califiquemos el esfuerzo bueno o malo, eso es otro tema, pero había un esfuerzo, había una dedicación, iban para allá, se reunían con gente, pero evidentemente así no se puede seguir. Porque aquí no se trata, y aquí tomo las mismas palabras del panelista, que decía, es un hecho aislado, pero no, pues no puede ser aislado si hay 14 muertos antes, es decir, no es aislado, es una constante. Cada vez que el Estado vuelve a la política de criminalización, el resultado es muere alguien, y cuando no muere alguien, hay una respuesta, algunos grupos radicalizados mueren de otro lado. Entonces, ¿cuál es el sentido, qué racionalidad tiene esta visión de entender que las políticas de seguridad, que se le llama militarización en el sentido que se ha incrementado y se ha habido aquí una instalación de una fuerza especial, que es el Comando Jungla, instalada directamente por el presidente Piñera, aunque ahora la niegan,
aquí hay un intento de seguir con la criminalización y esto iba a pasar tarde o temprano, es decir, pasó ahora, pero cuando despliegas fuerzas especiales, cuando liberas sin un control y sin una orientación clara de derechos humanos a esta fuerza, esto iba a pasar tarde o temprano y pasó mucho más temprano, lamentablemente. En este sentido, no hay confianza ahora y la única manera en que se pudiera recuperar es que el gobierno empiece a alterar su oferta de una manera de hacerla mucho más atractiva de lo que era. El plan Araucanía no es que sea el lado bueno, el plan Araucanía tenía defectos originales bastante fuertes. Esto es una apuesta de reconocimiento constitucional simbólica, simplemente de preexistencia o de reconocimiento de derechos culturales, no de los temas políticos que demandan los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en especial, y la apuesta de desarrollo económico que es traer inversiones, pero sin que estas inversiones estén realmente ancladas en la Araucanía, sin un proceso de asociatividad con las organizaciones, con las comunidades indígenas. Esto es traer inversiones para que por chorreo generen desarrollo y no por una asociatividad. Entonces, estos elementos que eran defectuosos eran saludados porque era algo, porque podía servir para empezar, pero ya no se puede partir de ahí. El gobierno, para recuperar las confianzas, tendría que doblar la apuesta. Recordemos que cuando ocurrió lo de Matías Catrileo en el primer gobierno de Bachelet, el gobierno de la Concertación de ese entonces, para descomprimir la situación, tuvo que efectivamente acudir a un recurso donde obtuvo satisfacer una demanda largamente postergada por el pueblo mapuche, que era la ratificación del convenio de 169, que esperó 20 años, pero ese gobierno lo tuvo que hacer y se empeñó con su voluntad política para sacarlo a consecuencia de la muerte de Matías Catrileo. ¿Qué le queda al gobierno de Piñera? Yo creo que lo único que le queda es abrirse un reconocimiento constitucional mucho más profundo en lo político. Esto significa que esté abierto a discutir el tema de la plurinacionalidad y la autonomía, porque si no, yo no veo cómo este gobierno puede recuperar el control de la agenda política de la Araucanía. O sea, el pueblo mapuche quiere la identidad real, no una cosa que quede ahí en la nebulosa. O sea, algo que sea, el pueblo mapuche existe, ha contribuido en el pasado, estamos todos contentos con que sigue existiendo, pero no, una cosa real. Que significa compartir el poder. El pueblo mapuche quiere ser un poder regulador de aquellos territorios que son ancestrales. No solo caricaturizar con una diputada mapuche, no, realmente que sea parte del Estado de Chile. Y que, bueno, y que no haya uno, sino que haya un poder de influencia real, que eso es parte también, representación política especial. En eso el gobierno ya tiene una propuesta que eran cuotas, y podemos avanzar a lo mejor a escaños. En eso ya había una vía, pero además el pueblo mapuche quiere la autonomía. ¿Tú crees que la salida del intendente Mayol descomprime políticamente la situación en la región? ¿Sirve para algo? Solo momentáneamente, porque la verdad, yo creo, Mayol representa una autoridad que está a cargo y está bien que asuma la responsabilidad política, pero la causa del problema no es Mayol, porque Mayol no elabora, no conduce la política que dio por resultado esto. ¿Cuál es la responsable política final? Es la política pública del garrote y la zanahoria, que genera un comando jungla que produce lo que produce. Entonces eso no es Mayol. A propósito del comando jungla, hay que aclarar el tema, porque se insiste mucho en el comando jungla y la verdad es que tal comando es efectivo, que no existe, no es real. ¿Ya? Ha insistido mucho el gobierno en... Pero tenía otro nombre, pero... Sí, pero lo bautizó la prensa, no lo bautizó el gobierno. Bueno, pero es lo mismo. Pero espérate, el tema es que la verdad que esto parte le gustaba, digamos que le gustaba. Nadie dijo no, es que le gustaba porque parte de la política tiene que ver con exagerar, sí, con usar un poco la fanfarria para enviar una señal política. Estaban muy cómodos con el nombre. No, pero lo que quería decir. Es verdad, no les incomodaba porque nadie dijo. No, hasta ahora les incomodaba. Nadie dijo apreciaron, no es efectivo. Promovieron en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, hasta donde yo soy igual que usted, o sea, lo que leo, la prensa, lo que fueron algunas personas, los que participaron en el operativo, los que dispararon, los que estaban ahí, ninguno era de este grupo que había ido, eran todos GOPE, no son todos GOPE. Lo que pasa es que hay un grupo de estos 400 del GOPE, hay 75 que fueron a ¿cómo se llama?, a entrenarse afuera. Y de eso no había ninguno. Del segundo grupo llegaron. ¿Ya? Pero en el primero, que son los que tienen que participan en el procedimiento, ninguno de ellos era de este grupo. Yo creo que vale la pena hacer esa aclaración. Ahora bien, pero
es un grupo que tiene armamento especial, que tiene tecnología especial, aunque parece que la usaba más bien para hacer grabaciones personales, según lo que han sostenido, en lugar de cumplir con su deber. En ese sentido, es un aparato estatal, son agentes del Estado, sí, bajo las instrucciones de sus respectivos generales, bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Y que fueron instalados, salió la foto del presidente adelante de los MOVAX y señalando, este comando va a combatir el terrorismo en la Araucanía. Esto significa que aquí la responsabilidad es directa del presidente, el presidente da esta instrucción. Es decir, cuando tú dices vamos a combatir el terrorismo, vamos a crear una fuerza especializada, y que se hayan ido a entrenar o no se hayan a entrenar, tienen las armas, tienen los recursos, tienen, digamos, el apoyo de parte del Generalato, de parte del Ministerio del Interior, es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo y no del intendente solamente, sino desde el presidente hacia abajo. Ellos actuaron en una visión que Piñera ha venido desarrollando desde la campaña, que dijo primero que iba a mandar a los Stormtroopers, dijo una vez, hablando de la Guerra de las Galaxias, pero bueno, mandó al Comando Jungla, y ¿qué resultó? Bueno, un muerto. Ese es el resultado. Sí, Isabel, tú hablaste de la tarjeta de memoria. ¿Qué credibilidad tiene el general director que tenía películas porno eso? Bueno, porque, o sea, hay que entender que si uno hace una película porno, o sea, una cosa así, autoporno, supongo que se sacará la ropa. pero yo no ¿Qué sé. credibilidad tiene para ti? La verdad, yo creo que Huenchumilla fue lapidario, y lo desde el primer momento. ¿Por qué tenemos que creer cualquier cosa que diga Cañero? Cualquier cosa. Que diga eso, que diga que tenía videos de sus niños jugando, de los perros. ¿Por qué tenemos que creerle? ¿Por qué tenemos que creer? Porque en el fondo Carabineros le ha mentido al país sistemáticamente en los últimos años. Sus mandos, digamos, en este tema, en el tema de la operación Huracán, absolutamente rompieron el Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué uno tiene que creer que ellos están haciendo lo que dicen que hacen? Yo creo que es un buen momento para instalar un control democrático. Yo creo que aquí también hay que ver lo que hizo Alewi. Alewi también creyó en Carabineros, también le dio apoyo, respaldo, estuvo dispuesto a viajar a Argentina y tiene responsabilidad política por eso. Y eso es lo que declaró la comisión de la Cámara cuando investiga el caso de Operación Huracán. Entonces, ¿por qué evadir la responsabilidad política si está? Bien inexplicable eso, yo nunca logré entender cuál fue la razón por la cual, a pesar de todos los antecedentes que habían, nunca removieron al general Bruno Villalobos de la Dirección General de Carabineros. Es una cosa muy difícil de entender, yo no logro explicármelo. Por lo menos acá nosotros hemos visto que hay una remoción de no solamente de los oficiales que participaron en el operativo, sino que además, que era lo menos, sino que además salió el general, el jefe de la zona y un coronel, ¿ya?, que es el jefe de la fuerza. Por lo tanto, yo creo que por lo menos un avance. El tema de Carabineros es más profundo. A mí quería preguntarle a Salvador, yo tengo la ligera percepción de que lo que tú estás proponiendo, que es una salida política más profunda a una situación de conflicto, no la veo tan factible. Quiero volver, porque tú fuiste parte del Consejo Presidencial para el proceso constituyente, digamos, y ahí hubo una consulta indígena que dio con una expectativa del pueblo, los pueblos originarios en su conjunto, pero obviamente con mucho énfasis del pueblo mapuche, que pedía la plurinacionalidad, como estás pensando, y una serie de elementos de autonomía en los territorios y en la vida o en la gestión, en la administración política, digamos, de los pueblos originarios. Y mi pregunta es, bueno, ¿y en qué quedó esa agenda? ¿Qué factibilidad tú le ves de avance de esa agenda a la luz de lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Y cómo, y si efectivamente existe un consenso en el pueblo indígena para avanzar en esa agenda de mayor autonomía? ¿Qué es lo que podría, en los 3 años que quedan, avanzar? ¿En qué se podría avanzar? ¿Qué crees tú que podría ser algo que efectivamente permitiera ir a la línea de lo que ustedes están planteando? Desde luego, el tema de la autonomía no es una demanda nueva, sino una demanda histórica del movimiento mapuche desde los años 80 y que coincide con las demandas del movimiento indígena global, digamos, a nivel internacional. Y que el cambio ha sido que esto ha sido respaldado por el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que se plasma en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas 2007 y 2016 de la OEA, ambos documentos que han sido adheridos por Chile. Entonces, esto no es una novedad.
tampoco es novedad la oposición de las élites, y aquí hay una cuestión bastante transversal. Entonces, precisamente en la experiencia del proceso constituyente, hay una participación constituyente donde las élites pensaban, en su autoengaño, de que estas demandas eran demandas de sectores radicalizados, minoritarios, y no de sectores que estarían dispuestos a participar en un proceso convocado por el gobierno. Participaron 16.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas, y el resultado mayoritario, aplastante, fue que ellos, que estaban sí dispuestos, y que no eran precisamente radicalizados, estaban dispuestos a participar en un proceso convocado por un gobierno, dijeron que querían plurinacionalidad, que querían autodeterminación y que querían autonomía. ¿Cuál fue la respuesta final del gobierno de Bachelet? Que es Mario Fernández, el ministro, el encargado de redactar la propuesta, pero la presidenta, la que la presenta en los últimos días de su gobierno, elimina eso, lo saca y pone un reconocimiento que lo único que tiene es, que en el sentido de responder a las demandas indígenas, es la participación a través de escaños reservados electoral, pero no tiene nada de autodeterminación, de autonomía. Entonces, efectivamente, los participantes en el proceso y todos los pueblos indígenas se vieron defraudados por eso. Y eso ejemplifica por qué también estamos en esta situación. También la centroizquierda no ha dado el ancho para responder o para sintonizarse con las demandas de los pueblos indígenas. Y bueno, la historia es que tuvieron que venir parlamentarios mapuches, en el caso de la diputada socialista Emilia Nullao, el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla, y elaboraron ellos proyectos de cambio constitucional para ellos, con mociones parlamentarias de cambio constitucional, darle continuidad a lo que habían presentado los participantes. Entonces, vemos acá que hay no hay un diálogo entre el mundo indígena y las élites, y que esto es transversal, y yo creo que mientras esto se mantenga, vamos a seguirnos haciendo la misma pregunta de manera regular, es decir, muere alguien, ocurre algo horrendo de mapuches o de no mapuches, en el caso de Luxinger, y nos hacemos la pregunta de cómo solucionamos esto, que siempre nos encontramos, creo que nos hemos encontrado aquí antes, haciéndonos la misma pregunta. ¿El pueblo mapuche está dispuesto a dialogar en buenos términos? Te lo digo porque tú manejas bien la situación. Pero se ha demostrado que sí, porque cuando el ministro Moreno llama a dialogar, ha obtenido respuestas positivas. Incluso hay que reconocer, Moreno estuvo dispuesto a hablar con Aucán Wilcamán, Aucán, que no es ningún violentista, pero es muy crítico, habló con él, y otros dirigentes también, porque cuando al pueblo mapuche le piden hablar, habla, por la tradición mayoritaria. Y ahora, ¿qué se puede hacer en lo pronto? La verdad, primero, dialogar con agenda abierta. No sin restricciones. Salvador del senador Huenchumilla, quería volver un poquito atrás. Sí. No, yo vamos a otra pregunta, sí. ¿Qué pasa con Hermes Soto? ¿Qué crees tú que debería ocurrir? Escuchamos al senador Huenchumilla hablar ahí de la tarjeta amarilla, pero ¿qué crees tú? ¿Es un escollo para avanzar en recuperar las confianzas? ¿O todavía también, como Huenchumilla, crees que podía tener una oportunidad? Yo creo que Carabineros, digamos, el uso de la fuerza es un escollo. No sé si Hermes Soto en particular. Yo creo que Hermes Soto es lo que quedó después de haber removido una serie de otros sujetos que podían ser, y no sé si queda alguien más en que tú puedas realmente confiar y decir, sí, este es mejor que los otros. Yo creo un nombre propio. O sea, yo creo que... O sea, no me intoxicaría, claro que si sigue dando traspié, bueno, habría que pensar seriamente que tiene un problema personal, porque ha cometido muchos errores. Pero yo creo que el tema policial en general, o sea, que hay que sacar esto de lo policial, que no puede ser que estemos entendiendo en términos policiales que siempre vamos a terminar en esto. Porque hemos acumulado denuncias en el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas por tortura y malos tratos a niños en allanamiento. Niño de 15 años. Claro, hay un proyecto del gobierno en todo caso para retomar el control. El niño de 15 años estaba absolutamente torturado, sí. El que acompañaba a Catrillanca. Pero salió toda la información y el diálogo. Pero yendo a lo que se puede hacer, claro. Yo creo que este gobierno efectivamente podría tener una oportunidad si tuviera una conversación a calzón quitado, como se dice. Es decir, queremos agenda abierta, no le vamos a ofrecer un remedio de reconocimiento constitucional, ni siquiera el que ofrecía la presidenta Bachelet, sino conversemos de nuevo. ¿Qué queremos? Salvador, ¿se puede dialogar con una UCI en la mano, no? No, pues. Es que eso es importante. No, claro que no, porque nadie va a confiar, si es el tema. ¿Quién va a confiar si tú no estás dispuesto a decir, aquí vamos... Tampoco puedes confiar si no tienes el control de la seguridad. Ya, pero déjame preguntarle algo, porque se dice, tú sabes que siempre, están trayendo armas de la FARC,
y los contrabando, y le llega al pueblo mapuche. No, si lo sabe no lo dice, si no lo sabe tampoco lo va a decir, pero ¿se puede comparar lo que ocurrió en Colombia con lo que pasa en la Araucanía de hoy en Chile? Es que nadie ha demostrado eso, nadie ha logrado justificar eso, solo han sido rumores que lo único que sabemos por Wikileaks en su momento es que era una histeria que no tenía ninguna base, porque la inteligencia americana escuchó esto, lo investigó y dijo esto no tiene ninguna base. Perfecto. Eso es lo único que sabemos. Claro. Y luego toda la conexión argentina que estaba inventando Lewy tampoco tenía fundamento. Entonces dejémonos de estas fantasías que son imaginarios del siglo XIX, de que hay una rebelión en potencia, que viene Aurelia Antoine, un extranjero que se va a instalar. Son diversos nombres nuevos para los mismos temores, y parlamentemos, que es lo que se hacía antes del siglo XIX y que servía, que es conversar a calzón quitado. Hablemos cómo se puede estructurar la autonomía. Yo creo que se puede estructurar con más facilidad de lo que se cree. Las áreas de desarrollo indígena que ya existen, que son lugares de coordinación de oferta pública, podrían convertirse en los primeros pasos para zonas autonómicas. Ya podríamos empezar por ahí. Pero parlamentemos, y el parlamento no se hace con la fuerza, ni se hace diciendo, claro, pero yo quiero tener a todos los violentistas presos o bajo ley antiterrorista para hacerlo. Eso no puede hacer. Nadie va a confiar en un Salvador, diálogo. es que a mí me interesa profundizar esta línea, porque me parece que al final del día, más allá de que lamentablemente este suceso lamentable, yo creo que la fiscalía, la presión que ha habido y las medidas que se están tomando al final se van a esclarecer. Nosotros esperamos, bueno, yo tengo la esperanza de que se esclarezcan, porque ha tenido un nivel de impacto en que hoy día ni la opinión pública ni los actores se tragan, digamos, para hablar. Nadie cree nada. Claro, entonces hay una presión fuerte. Yo creo que eso, de alguna manera, el gobierno lo que ha hecho es, bueno, desde el punto de vista del hecho policial, digamos, separar agua y tratar de desentenderse lo antes posible, y con una responsabilidad política que todavía es limitada. Pero yo quiero dos preguntas. La primera: están los problemas que tiene el gobierno en términos de su concepción y el Estado de Chile en general, de cómo abordar el tema mapuche o indígena en general, en términos del cambio cultural y del cambio político, ¿verdad? Esta dimensión de plurinacionalidad. Pero también yo te quiero hacer la siguiente pregunta: el pueblo mapuche, después de este suceso, ¿qué efecto ha habido entendiendo que no es un espacio homogéneo, que no hay una sola... Tú dices que sí está en condiciones de entrar en un diálogo político de esta magnitud, manteniendo yo un escepticismo brutal respecto a la iniciativa que puedan ir del Estado de Chile, de este gobierno y de otros, digamos, ¿no? A ver, respecto a lo primero, creo que Chile ha tenido una transformación importante en el último tiempo. Estamos dispuestos a hablar de matrimonio igualitario, tenemos una ley de aborto 3 causales, tenemos una ley de identidad de género, es decir, hemos cambiado en dirección a aceptar una diversidad donde antes solo cabía una visión conservadora de la forma de vida. Yo creo que es una mucho mejor situación para la sociedad chilena, para los ciudadanos comunes, entender que hay otra nación, no solo la nación chilena mestiza, sino que hay otra nación y que podemos convivir. Eso es mucho más fácil de digerir ahora, y eso lo muestran los estudios. Es decir, hay un apoyo masivo cuando le preguntan las encuestas, las demandas del pueblo mapuche por parte de los ciudadanos chilenos. Así como hay un rechazo a la violencia, hay un apoyo a una solución política. Entonces, yo creo que sí, hay con mejores condiciones ahora de los que había hace 10 años atrás. Ahora, respecto al mundo mapuche, el mundo mapuche tiene estructuras de liderazgo que existen, pero por cierto están debilitadas, porque cuando tú entras en una lógica con el Estado de conflicto, y donde el tema es la violencia, el conflicto dice que hay terrorismo y despliega sus recursos de represión, lo que te deja es muy poco espacio para la política, y donde los sujetos más visibles se transforman en aquellos que, por ejemplo, legitiman la violencia política como una forma de acción. Entonces ellos parecen que son los representantes, y cuando la verdad son muy poca gente la que movilizan realmente, y la mayoría del pueblo mapuche rechaza la violencia y prefiere la política, pero claro, los liderazgos políticos se invisibilizan, se debilitan. Entonces evidentemente hay un trabajo que hacer por el movimiento mapuche de establecer y explicarle al resto del país cuál es su propuesta política, resolver entre ellos sus rencillas, que son históricas entre unos y otros dirigentes, y luego tratar de transmitir esperanza. Y lo que a mí me preocupa bastante
que uno puede ver en la Araucanía a muchos grupos de jóvenes que esto lo están viendo, que están creciendo en este entorno, entonces que tienen más oportunidades, más educación, pero que ven que el Estado siempre cae en lo mismo, entonces hay mucha rabia. Y yo creo que eso debería preocuparnos, en el sentido de que en lugar de crear una vía para que haya un mejor entendimiento, estamos creando vías para que continúe una escalada de violencia con nuevas generaciones. Lo comentó... Dame un segundito que tenemos que ir a una pequeña pausa. Nos va a ir a una pequeña pausa. Antes tenemos que dar el beneplácito a nuestros auspiciadores. Clínica Acuario HD, la clínica de cirugía estética, a su servicio, Pérez Valenzuela 1551. Usted puede acceder vía página web, caminando, Metro Manuel Montt, Metro Padre Valdivia, y va a ser bien acogido. Clínica Acuario, a su disposición. Astrología y terapias holísticas, Lilith. Astrología en sus redes sociales, también Astro Lilith en Facebook, astro.lilith en Instagram. Astrología en manos expertas, no es brujería, siempre lo repito. Vamos a darle auspicio, por supuesto, el catering de Open Cluster, que nos llena la guatita, porque uno generalmente ni almuerza, uno corre y llegamos comiéndonos el pan y los maní, estas cosas. Y otra cosa re importante que no lo dije, recuerden que nos tiene que ver en Canal 2, Red Nacional TV, al día, noticias en la provincia de San Antonio. A partir del 2 de diciembre tenemos una, no sé si, ojalá que sea buena noticia para ustedes, para nosotros sí que es, nos van a ver en todo Chile, los días domingos, a mediodía, por la señal BTR. Bueno, vamos a ir a una pausa, unos 20 segundos, espérenos, estamos a la vuelta conversando un tema tan interesante con nuestro invitado Salvador Villaleo Hernández. Hola, estamos vuelta de comerciales, tomando el jugo de Open Cluster. Vamos a ir a... Oye, tenemos un contacto con uno de los panelistas virtuales ahora, porque está el senador Kenneth Pugh. A ver, ¿nos escucha Kenneth? A ver, hola Kenneth, a ver si resulta, porque a veces no, cuando uno está en vivo no resulta. A ver, Kenneth, no pasa nada. ¿Ve? Hola Jorge, hola Mario, hola Fernando, qué bueno estar reunidos nuevamente en forma virtual en el panel. Y para Salvador también la bienvenida, el agradecimiento y esta pregunta, desde aquí, desde las regiones, no solo en Valparaíso, todas las regiones de Chile estamos empobrecidas porque los recursos se concentran en Santiago. ¿Qué ha ocurrido? Para la región de la Araucanía ahora hay recursos adicionales, especiales. Está este plan de la Araucanía. ¿Tú crees, y esta es mi pregunta, que este plan realmente le va a ayudar a la región a salir adelante? Salvador, tiene que responderle a... Sí. Gracias, Kenneth. No, la pregunta del senador apunta sobre todo a las dimensiones económicas, digamos, económico-sociales del plan, donde hay una importante inversión reforzada por inversión de privados.
es un espacio que excede además un periodo de gobierno, son 8 años. Entonces, es una importante inyección de recursos y sobre todo, bueno, los recursos de infraestructura, por supuesto, van a mejorar la calidad de vida de todos. Hay que preguntarse si cómo lo van a hacer, si van a respetar a las comunidades indígenas, a dar la correspondiente consulta indígena cuando se hagan esos proyectos. Pero yendo directamente a cómo las inversiones pueden mejorar la vida indígena, lo importante de las inversiones es que tengan arraigo, es decir, que no sean inversiones que instalan algo, lo explotan, se multiplican en cuanto a recursos y se van. Y donde lo único que dejan son cosas que son importantes, como empleos, o en el caso de la propuesta del Plan de Araucanía, poder arrendar tierra indígena, que está dentro de la propuesta, flexibilizar la ley indígena para arrendar tierra. Pero en esta visión es una visión que ya está instalada, que es la visión extractivista. Tú haces una inversión, te llevas la ganancia de esa inversión y lo que se deja en el mundo indígena es muy poco, y con las empresas forestales peor, porque además tiene todo esto, una serie de efectos destructivos. No son buenos vecinos las empresas. No son buenos vecinos, destruyen el medio ambiente, en fin. Entonces, el problema de una inversión desarraigada es que viene y se va, es como una golondrina o como un ave de paso. Y creo que todavía no hay un enfoque en el plan que te diga, bueno, usted para que venga acá, usted tiene que asociarse, por ejemplo, con una cooperativa o con una empresa mapuche. O que haya una propuesta, usted va a tener una rebaja impositiva, sí y solo si tiene un socio indígena que participe en los beneficios. O sea, necesitamos simplemente que venga una empresa, que eso es el temor que se tiene por las comunidades. Si se flexibiliza la ley indígena, las comunidades pueden arrendar, vienen los agronegocios del Valle Central, del Maule, se instalan en la Araucanía, cultivan fruta, porque ahora se puede hacer por el cambio climático, o cultivar vides, y dan empleo, pero después se van. ¿Qué queda? ¿Se puede construir un poder económico mapuche similar, por ejemplo, al poder económico que tienen los maoríes o que tienen algunas comunidades en Canadá? No si las inversiones están desarraigadas, no si no hay asociatividad, no si no hay realmente además un tipo de inversiones que miran a lo que los indígenas quieran hacer. Si el punto no es hagamos algo que rinda, sino hay que preguntarle a los indígenas si realmente ellos quieren hacer eso. Hay instalado un mito que yo creo que es importante derribar, y es que efectivamente los mapuches lo que quieren es recuperar sus tierras y no hacen nada con la tierra, ¿ya? ¿Es tan real eso? No sé. Por eso te digo, yo creo que es un mito que bueno, es un mito en el sentido que si uno lo generaliza, evidentemente los mapuches no quieren hacer algo que atente contra la tierra. Eso es real. Eso como visión hay que respetarla. Eso significa que una empresa extractiva, o que digamos el de forma de desarrollo es que ustedes, no seamos nosotros, ustedes ahora planten pino. Eso es inaceptable, porque sabemos que los monocultivos destruyen la tierra. Pero puede haber alternativas, puede haber otra alternativa. Y eso sin perjuicio de que los mapuches, una comunidad, quiera conservar un área, porque esa es una opción, conservar el bosque nativo. Pero pueden hacer otras cosas, pueden hacer turismo sustentable, una serie de otras formas, pero lo importante es que ellos lo decidan, no que venga un empresario desde afuera y simplemente le arriende la tierra, lo exploten, les dé puesto de trabajo y después se va. ¿Y qué queda de pero eso? no puede ser una cosa de dialogante, no sea unilateral, lo que tú quieras, no, una cosa dialogante. Tú trabajas en medio ambiente también. No, lo que pasa es que yo quiero, no solamente hay mitos respecto de la cultura, digamos, indígena, sino que también hay mitos respecto a lo que es el trabajo, hacer o no hacer. Hoy día, no talar un bosque con toda la diversidad que tiene, que la principal crisis que tenemos hoy día a nivel mundial es el problema de la biodiversidad. Es hacer algo. Y es hacer algo que puede tener mucho más valor que llegar y plantar pino o eucalipto, como dices tú. Hay que abrir la mente, porque el desarrollo tiene hoy día mucha alternativa, mucha perspectiva. Yo en realidad creo que esto es parte de los mitos que se construyen, que después justifican el tipo de atrocidades que estamos viendo, del tipo de políticas que se instala y de las cuales reconozco el Estado de Chile, por diferentes gobiernos, no ha tenido capacidad de tener una mirada distinta. Pero yo quiero hacer una pregunta a Salvador, porque hemos hablado de la necesidad de avance en materia política para los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con la lengua mapuche? Bueno, la lengua mapuche está en un estado que se llama de diglosia, es decir, está disminuyendo fuertemente el número de hablantes. En la encuesta, por ejemplo, que sacó el CEP en 2016, da cuenta alrededor de 200.000 hablantes. Si uno compara con el censo, son como 1.700.000 mapuches, menos del 10% habla mapuche. Entonces, aquí hay una situación, tiene que ver, por cierto,
donde el factor explicativo, que como en todas partes del mundo donde se produce esto, es un factor político, efectivamente, porque se trata de una lengua minorizada, de un pueblo que está en una situación vulnerable y que por lo tanto tiende a pasar como todo lo que pasa con las culturas de esos pueblos, a disminuir de relevancia. Oye, a propósito de eso, el nuevo intendente, el señor Atón, cuando era subsecretario de Telecomunicaciones, le dijo no a las 2 horas de televisión regional en Mapudungún. Hay que... Bueno, preocupante eso. En el fondo, ¿cómo se recupera? Bueno, también ha trascendido otros tweets donde hablaba de llevar las tropas de Haití para allá, también es preocupante. Vamos a ver cómo lo hace pero en la práctica. Fue discutido en el Senado. ¿Ah? Del siglo XIX. Oye, pero eso fue discutido en el Senado y fue rechazado, entre ellos, por el actual ministro Larraín y por Alberto Espina, actual ministro de Defensa también. Bueno, pero digamos, para ir al tema de la lengua, derechamente, las lenguas no se recuperan simplemente con gestos de buena voluntad. Las lenguas se recuperan cuando hay, aparte de todo un soporte y toda una investigación para rescatar la lengua, para cuidar a sus hablantes, hay políticas de Estado que le dan utilidad a la lengua, para que la lengua se vuelva algo útil, que hay que usar. Y esto significa la oficialización del mapudungún. O sea, el mapudungún debería ser una lengua oficial en la Araucanía, en Concepción, debería ser una lengua oficial en Santiago, porque aquí en Santiago viven 600.000 mapuches, y eso haría de partida que todos aquellos mapuches que viven en Santiago que no hablan mapudungún se sientan orgullosos de nuevo y quieran volver a aprender esto, y además tiene que haber una oferta del Estado para que esto pueda suceder. Entonces se necesita mucho, porque hablar la lengua también es un derecho fundamental de los pueblos Una indígenas. pregunta ignorancia, ¿hasta qué generación tú te sientes mapuche? Es que sentirse mapuche... Claro, porque yo soy mapuche. Oye, yo no tengo apellido mapuche, pero lo más probable es que algún mapuche estuvo en mi generación. Es que ser mapuche no tiene que ver con la sangre. O sea, Por eso estoy diciendo, yo no tengo apellido. ser mapuche tiene que ver con la lealtad a un pueblo, a su lucha, Perfecto. a su causa. Y quizá el que mejor entiende, o mejor lo ha explicado al resto de Chile, es Jan Bosellur. Muy bien. Cuando el dicho, yo soy coliqueo, me siento orgulloso, para mí dice Jan Bosellur, que la colega mía en el Consejo de Observadores, el proceso constituyente, es tan potente que no hay racismo ni perjuicio que me haga disminuir el orgullo que tengo. Hay 600.000 aquí en el área metropolitana. Sí, que se declararon así en el censo, Ya, por perfecto. autodesignación. Autodesignación. Entonces, Ya, pero ya hay una cantidad importante que no lo veo claro. claro, pero Claro. probablemente gran porción, me atrevo a decir que gran porción no habla mapudungún. Entonces, en definitiva, el Estado es el responsable de generar las oportunidades para que estas personas puedan, si lo desean, volver a ser parte activa, pero son mapuches, es decir, ser Pero dentro de la, mapuche no es- malla, de la malla de educación, tener un... Sí, tenerlo, pero además se requiere otra cosa, que el Estado invierte en investigar, rescatar, lo hace, pero lo hace todavía a un nivel menor. Generar material educativo, tener canales de televisión, Claro, que eso es lo claro. importante, es decir, si hubiera canales de televisión en lengua mapuche, o que enseñaran mapuche por la televisión, eso tendría un impacto tremendo. Es decir, cuando en el País Vasco... actividades por la zona. Claro, por la zona, pero en Santiago también, porque cuando en el País Vasco se establece la oficialidad y la obligatoriedad de hablar, se revierte la tendencia. Esto algo se puede revertir si tú obligas por el Estado a que la gente hable la lengua. O sea, obliga en el sentido de que los funcionarios del Estado hagan sus actos también en la lengua indígena. Perfecto. Hay mucho que avanzar, hay mucho que todavía. Pero lo primero es recuperar las confianzas. Si no tenemos alternativa, nosotros podemos estar horas conversando en muchos programas, pero si no hemos recuperado las confianzas, va a ser imposible avanzar. Lo decía el otro día, estuvo acá en el programa invitado el alcalde de Los Álamos, Jorge Fuentes, aquí hoy día es candidato a secretario general de la UDI. Y él decía, ¿te acuerdas, Jorge? Y él comentaba a raíz del tema de la violencia en la zona, decía, no, si la violencia está radicada en un solo sector, no esto avanzado. Decía, avanzado, porque yo algunas cosas más cerca de Los Álamos que antes no teníamos, sí, ahora. Pero está bien, decía, ¿tú estuviste cuando estuvo Jorge? No estuve. Digo, está bien circunscrito a un sector de la Araucanía, no es toda, es un sector bien pequeño. Sin embargo, él se preocupaba que efectivamente, tú lo decías, por los jóvenes que están con rabia, ha ido creciendo, y eso le preocupaba al alcalde, lo manifestó acá. O sea, sí, uno lo puede observar, y de hecho cada vez
se reporta más esto de la desesperanza, porque estamos viendo generaciones que han tenido más acceso a la educación y ahora tienen la gratuidad, por ejemplo, que por lo tanto pueden tener más desarrollo y más orgullo de lo que son, de ser mapuche. Y ven cómo el Estado una y otra vez vuelve al mismo tipo de política. Entonces a mí me preocupa que eso sea una predisposición a aceptar, por lo menos, ni siquiera a participar, pero a aceptar que la violencia puede ser una alternativa. Y la verdad yo creo que no es ninguna alternativa, porque lo que termina haciendo la violencia es siempre justificando más violencia como represión. No, violencia trae violencia. Y a propósito de la justicia correctiva que decía Peña, ¿tú crees que utópicamente alguna vez van a devolver esos terrenos ancestrales a los mapuches? Bueno, otros países han podido resolver sus temas. Entonces, nosotros, de hecho, quizá una de las cosas políticas que ha funcionado más o menos, con muchos problemas, pero donde ha habido una política sostenida desde la ley indígena, ha sido la recuperación de tierra a través de la compra del fondo de tierra. Y se han devuelto tierra. O sea, el problema es que es una política que es incompleta, porque no sabemos cuánto, o sea, no hay objetivos de largo plazo, no hay, el único mecanismo es compra, la compra no se hace a través de un sistema regulado como el de las adquisiciones de insumos a través de mercado público, sino que es una compra en un mercado desregulado y por lo tanto hay especulación, incluso se ha detectado corrupción, no hay claridad en cuanto a las prioridades, el presupuesto es anual, no es plurianual, en fin, hay una serie de problemas que se podrían corregir. Además, ¿por qué no expropiar cuando haya una situación donde no se pueda comprar? La expropiación que se hace cuando uno construye una carretera es de utilidad pública, tratar de resolver el conflicto. Entonces, o compensación, que es lo otro. Hay varias vías, pero nosotros tenemos todavía esa vía que inventamos en el 93 y no hemos sabido perfeccionarla. Entonces, es algo que se puede hacer, se pueden devolver las tierras o se puede compensar y reparar. Pero esto, digamos, requiere una voluntad política, entonces requiere que salgamos al siglo XIX. Claro. No la vemos, todavía no lo hemos visto. Y si no hay voluntad, un candidato presidencial mapuche, Salvador, ¿se ha pensado eso? Bueno, Huenchumilla está marcando ahora, es las encuestas. Entonces yo no sé. Yo creo que va a ser Bosellur. ¿Ah? Bueno, Bosellur se lo están peleando, ¿ah? puede ser. Se lo están peleando. Algunos lo han mencionado, pero y de hecho hay una obra de teatro, ustedes saben, Nahuel Pan, No. Los pueblos te llaman. Entonces no es algo. ¿Ha habido en la historia de Chile candidato? Aucán dijo que se iba a presentar, pero no logró reunir las firmas Ah, sí. en una elección. Ah, sí. Entonces no ha habido todavía ningún candidato presidencial mapuche. ¿Quién sabe? Pues a lo mejor a alguien se le ocurre. Ah, bueno. Sí. A propósito de la columna de Carlos Peña, fíjate, yo soy bien optimista. Yo, pese a lo decía recién, en lo complejo del momento, yo creo que caer en esos bajones, nosotros somos medios bipolares los chilenos, entonces eso es real. Entonces en este momento estamos en un momento de ser bajón. humano, así. Entonces terminar con el buenismo, yo decía, sorry, yo no puedo estar de acuerdo con eso, ¿sabes? Porque una mirada muy pesimista. O sea, si nosotros no somos optimistas no vamos a solucionar este problema. Yo digo, bienvenido el buenismo. O sea, mientras más gente buena de ambos lados estén dispuestos a sentarse, a conversar, a dialogar y avanzar, como decías tú, sin con agenda abierta, lo que sea, pero mientras no haya gente buena que quiera hacer cosas buenas, no se avanza nada. Sí, lo que pasa ahí con Peña, con Carlos Peña, es que, bueno, Peña, esto es un tema que no es lejano. Peña fue encargado de la comisión jurídica de la Comisión de Verdad y Nuevos Tratos en el gobierno de Lagos. Y por supuesto esto se discutió, las demandas históricas, la justificación, entonces, de nuevo, que todavía sigamos discutiendo si la autonomía... A muchos años. O no, entonces, Sí, y ver una vez más otro gobierno tras otro gobierno fracasar en lo mismo, tropezar de nuevo con la misma piedra, claro, es como para decir, hay un buenismo que uno no puede dudar a lo mejor de la honestidad, pero lo que plantea Peña es la superficialidad, Sí. que lo que le falta es profundidad. Eso es otra cosa. Sí. No, pero eso dijo, sí. Es muy superficial. La bonomía, cena pan y vino, aludió a la Teletón. Entonces, todos que somos tan buenos, pero la verdad que no somos tan buenos. Terminó siendo baleado un tipo que no sabemos si participó en el asalto, pero terminó siendo baleado por la espalda. No, sabemos que no participó, que no han mostrado ninguna evidencia que participó. No, pero bueno, no Pero hemos mostrado. Hasta el minuto. ¿Ah? Hasta el minuto. Es que, bueno, habría Bueno, que ver mira, lo que dice Teresa yo creo que Marinovich.
Sí, es muy difícil que cambie a esta altura ya más o menos habría una, pero aparte no, tú lo dijiste al principio, o sea, no hay ninguna justificación. No hay. Yo quiero No preguntarle cambiaría a de Salvador, escena. claro, a Salvador a propósito de su relación con el movimiento mapuche, indígena, ¿cuál es la expectativa que hay a partir de esto? Porque es bien loco lo que pasa. Nosotros estamos hablando de política a raíz de un hecho lamentable, digamos, pero al final del día ese es el tema. ¿Qué expectativa hay? Podrían pasar dos cosas. En la concreta, digamos. En La más positiva podría ser que las organizaciones indígenas se unan en una plataforma común y desarrollen una propuesta política. Y la más negativa es que los grupos más, digamos, radicalizados encuentren esto una justificación para seguir apelando y justificando la violencia política. Digamos, esas son las dos posibilidades reales. Creo que las dos se van a dar de alguna manera. Y al gobierno le va a tocar escoger con qué cara se quiere quedar. ¿Y la desmilitarización? Yo creo que es lo más probable igual, o sea, más allá de todos los discursos y la presión de José Antonio Kast, que el gobierno baja un poco la presión, aunque parece, según lo que yo sé, los halcones están presionando a las palomas en este gobierno para que no se produzca una retirada del comando jungla, ni se reduzcan los recursos, pero probablemente van a tratar de mantenerlos bajo control. Espero, porque si viene otra cosa similar ya es o sea, es el peor escenario que podría esperarse. Pero yo creo que van a tenerlo bajo control, porque si no, otro error más va a ser de un costo incalculable para el gobierno. Pero a ti se te ve medio desesperanzado. Es que bueno, uno, como bien sugiere Fernando, uno no ve en la élite el cambio switch que uno espera. Parece que siempre viven dándose vuelta en esta categoría de Estado unitario. ¿La élite es transversal? ¿Ah? ¿La élite es sí, transversal? lamentablemente es transversal. Ya, por eso... Sí. Por eso uno habla de la élite, porque es un conjunto y no simplemente un sector político. Porque si no, estaríamos diciendo, no, este es mi partido y ellos lo han hecho tan bien y el otro tan mal. Pero ¿por qué, entonces, por qué gana la derecha en la Araucanía? Y aplastante, ¿eh? Es una buena pregunta, pero ¿saben ustedes que en la comuna que tiene más alta concentración de población mapuche, que es Puerto Saavedra, es la única comuna donde ganó Guille, en la Araucanía, por ejemplo? Entonces, ¿votan los mapuches por la derecha? Y algunos sí, por cierto, siempre había un mapuche de derecha, siempre, nótese. Segundo, hay muchos mapuches evangélicos y los evangélicos votaron por la derecha, pero no votaron por la derecha por su visión respecto a los indígenas, sino por otras cosas, por los temas valóricos, por el matrimonio, contra el matrimonio igualitario, contra el aborto, por esos temas. Y tercero, Son conservadores. ¿ah? Sí, son conservadores moralmente, pero son bien mapuches en el plano de su identidad. Y tercero, es la población más pobre y por lo tanto la que más se abstiene. Entonces hay una abstención muy fuerte. Oye, Y claro, y en esto de la transversalidad de la élite, la pregunta es qué ha tenido la centroizquierda para ofrecerle que sea distinto. Hay alcaldes Judy mapuche, sí. Entonces, claro, ¿qué ha tenido la centroizquierda realmente para ofrecerle para motivarlo? Entonces yo no sé si los mapuches son realmente de derecha o no han tenido una alternativa de centroizquierda que los motive. En fin, y si son de derecha, ¿son realmente de la derecha que apoya este discurso unitario de seguridad pública, o más bien porque son evangélicos, porque tienen problemas económicos sociales? O sea, ¿están leyendo bien en la derecha lo que quieren los mapuches que votaron por ellos? ¿Podéis responder eso? Porque está difícil No, la respuesta. no. Está difícil la respuesta. No, yo creo que hay elementos históricos ahí y evidentemente el déficit político que hay para abordar este tema es increíble, digamos. Yo creo que se abre nuevamente esto en el debate como una oportunidad de que Chile como sociedad y el Estado de Chile asuma un rol distinto. Yo la verdad es que tengo dudas porque hemos visto tantas veces un escenario parecido, ¿no? Y también debo reconocer desde el espacio político en el que yo estoy, en el que yo participo, cuesta que este tema sea más allá de la reacción inicial, cuando uno dice, ok, bien, echemos el debate. Sí. Ahora, el Partido Socialista, al menos puedo hablar por el Partido Socialista en esta materia, tiene una propuesta bastante avanzada respecto de otras veces y se aprobó en la última conferencia
nacional de programa una agenda que es prácticamente lo mismo que salió del consenso de lo que fue la etapa participativa del proceso constitucional indígena, o sea, todo el tema del avance en materia de autonomía, de los territorios, de plurinacionalidad, etcétera. Pero una cosa es lo que los partidos internamente pueden resolver, y otra cosa es cuando estas cosas se llevan a proyectos de ley por los gobiernos, los énfasis, ahí empiezan a jugar los intereses y uno siente que al final como que se va disminuyendo la intensidad o la importancia que tiene esta discusión. Yo pienso que somos un poco ignorantes nosotros, los chilenos, en esa materia, y debiésemos mirar mucho más lo que está pasando en otros, cómo otros países lo han resuelto, como países que enfrentaron el mismo desafío, los maoríes en Canadá, en otros países que también vivieron procesos muy duros, digamos, los pueblos originarios, digamos, de exterminio, por decirlo derechamente, pero que han ido resolviendo, y veíamos en las elecciones en Estados Unidos la emergencia de nuevos liderazgos también de origen, digamos, indígena, etcétera. Yo creo que hay mucho que aprender para que efectivamente tengamos un país que esté más acorde con lo que está pasando a nivel mundial. El trato a los pueblos originarios en Estados Unidos es bien duro, no es el que vemos en Nueva Zelanda o en Canadá. O sea, tiene claro una desconsideración de parte de la sociedad, pero están infinitamente más desarrollados que acá. De hecho, las reservas indígenas tienen autonomía, tienen lo que se llaman los autogobiernos tribales y tienen autodeterminación. ¿Saben con ustedes quién le reconoció la autodeterminación? Fue Nixon, en una ley que después pasó Ford en 1975. Entonces no hay que ser tan pesimista, porque a lo mejor el gobierno termina haciendo sería un vuelta a la cátedra. O sea, la verdad, la derecha no tiene por qué, a nivel internacional, digo yo, decir que esto monopolio de la izquierda, la autonomía... Yo soy de derecha y soy absolutamente partidario. Pero en marzo de 1819 Bernardo Higgins le dio autonomía al pero pueblo mapuche. en Colombia el régimen autonómico lo ha construido puros gobiernos conservadores, pero yo no entiendo por qué la derecha mira esto con tanto desconfianza. Si que el Estado sea unitario no significa que no pueda haber regiones autonómicas, y que el Estado se va a desarmar, se va a hacer por eso. No, si tiene que entrar en una convivencia. Y yo, quizás, o sea, lamentablemente la muerte del comunero Catrillanca, quizás sea una puerta de entrada, o abrir una puerta para un buen debate, un debate, no sé, con esta bonomía tan linda, pero un debate franco, con las cartas sobre la mesa, como nuestro capítulo de hoy día, capítulo 65, que estamos terminando, dándole las gracias, por supuesto, a los panelistas, gracias. Fernando Kraus, Mario Villalobos, y por supuesto a nuestro invitado, que nos ha puesto bien las cartas sobre la mesa, don Salvador Villaleo. Muchas gracias. Hernández, y a ustedes, a Open Cluster, Acuario HD, Lilith, a su presencia. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima.